Día sábado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hoy vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar de los remedios para curar la soberbia. E iniciaré platicando cuál es la verdadera naturaleza de la soberbia. Para conocer a fondo la naturaleza de la soberbia, podemos decir en primer lugar que es un pecado del espíritu, que es menos vergonzoso en sí y menos degradante, pero más grave, como nos dice Santo Tomás de Aquino, que el pecado de la carne, porque el pecado de la soberbia nos aleja más de Dios. El pecado de la carne no lo origina el demonio, que está irremediablemente perdido por la soberbia. Es soberbio por naturaleza. Para Santo Tomás de Aquino, la soberbia es más que un pecado capital. Es la fuente de todos los pecados capitales, especialmente de la vanagloria o de la presunción, que es uno de sus primeros efectos. Muchas personas tienen una mala concepción de la verdadera naturaleza de la soberbia y en consecuencia aprueban, aunque no lo pretendan, la falsa humildad. Y esta falsa humildad es una forma de soberbia oculta. Sí, es una máscara que oculta la soberbia y es más peligrosa que la que está manifiesta, que cae fácilmente en el ridículo. Cuando somos soberbios, podemos caer fácilmente en el ridículo. Cuidado, cuidado. Santo Tomás define la soberbia como el amor desordenado de la propia excelencia. El soberbio pretende parecer más de lo que es en realidad. Realmente tiene mucha falsedad en su vida. Y debemos poner atención y especial cuidado en esta época, en que sobre todo los empresarios, especialmente los que quieren tener una vida pública más activa, se ven atraídos y atrapados por un tema que está de moda y que se llama el branding personal, que es cómo vestirte, cómo peinarte, con qué tipo de maquillaje, qué tipo de peinado, qué tipo de ropa, qué combinaciones, cómo sentarte, cómo caminar, cómo saludar, cómo mirar a la gente, en fin. Y aunque el branding es mucho más que esto, estos elementos son bien importantes porque nos forza muchas veces nuestra actividad profesional o nuestra actividad empresarial a mantener esta imagen, a dar una imagen que no es la verdadera, no es nuestra verdadera naturaleza ni nuestra verdadera esencia, sino que vivimos engañados teniendo que guardar esta máscara ante la gente. Este amor desordenado hacia nuestra propia excelencia se relaciona con los bienes sensibles, o a veces reside en la voluntad cuando se trata de bienes de orden suprasensible, como son la soberbia intelectual y la soberbia espiritual. Este pecado de la voluntad se funda en una desmedida consideración y exagerado aprecio de los propios méritos y de los defectos ajenos. Le sacamos más brillo a nuestros propios logros y a todos los demás, los logros de los demás los demeritamos. Es como dice Jesús en el Evangelio, que estás viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo. Ese amor exagerado a la propia excelencia es desordenado en cuanto que está en oposición con la razón recta y la ley de Dios. Es contrario a la humilde sumisión de criaturas imperfectas y pecadoras como somos ante la santidad y grandeza de Dios. Nos cuesta muchísimo trabajo reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. O sea, estos dones con los que nacimos no los fuimos a conseguir en el mercado, no nos los regalaron, no nos los dieron en la escuela. Estos ya los traíamos, porque el Señor así nos hizo y nos hizo así con un fin en esta vida. Debemos reconocer en el camino de la humildad y en el camino de la perfección que todo lo bueno viene de Dios y lo malo sí viene de nosotros mismos. La soberbia se opone más directamente a la humildad que a la generosidad, al revés de la pusilanimidad, que es esa falta de valor para emprender acciones, para enfrentar peligros, para sufrir ante la adversidad, porque esto se opone sobre todo a la grandeza del alma. Entonces, por lo que hemos venido diciendo,
podernos irnos dando cuenta de que la soberbia es un velo que nos tapa los ojos del espíritu, que nos impide ver la verdad, sobre todo en lo que se refiere a la grandeza de Dios y a la excelencia de los que son más que nosotros. Poco a poco nos va quitando la docilidad en dejarnos dar lecciones, y solo nos permite aceptar normas de vida después de haberlas discutido, lo que hoy en día se conoce como la obediencia dialogada. Lo que están haciendo es provocar un diálogo para ver si logras convencerlos de que hagan lo que les corresponde porque son tus hijos y te deben obediencia y además tienen una responsabilidad en la casa. Eso no es obediencia. Y como podemos darnos cuenta, pues es la soberbia la que los está guiando. Y lo peor es la soberbia del espíritu, porque es la que más nos aparta de la contemplación de las cosas de Dios. Una santa tan grande como Santa Catalina de Siena nos dice en su diálogo que la soberbia oscurece el conocimiento de la verdad, se nutre de amor propio, es enemiga de la obediencia y que su médula, el centro, es la impaciencia. Es ese querer incesante que tenemos de que las cosas se hagan como yo quiero en el momento que yo quiero. Y también dice San Juan de la Cruz: como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta prosperidad por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Indudablemente, en el plano humano puramente material, mundano, la soberbia puede dar ciertas satisfacciones, pero que no son las satisfacciones trascendentes, son satisfacciones completamente pasajeras. Y de esta soberbia oculta les nace ciertas ganas, algo vanas, y a veces muy vanas, de hablar de cosas espirituales delante de otros, y aún a veces de enseñarles más que de aprenderlas, porque la soberbia siempre quiere imponer, siempre quiere enseñar, siempre yo tengo la razón. Por eso condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querían. Cuando vemos a alguien que no tiene la devoción que nosotros queremos, los condenamos internamente, aunque probablemente nos quedemos callados, pero los estamos condenando internamente. En algunas ocasiones sí lo dicen de palabras, pareciéndose en esto al fariseo que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Es algo en lo que tenemos que poner mucha atención, empezando por quien les habla. Ahora vamos a hablar de los defectos que nacen de la soberbia. Los principales defectos que provienen de la soberbia son la presunción, la ambición y la vanagloria. La presunción es el deseo desordenado de hacer cosas más allá de nuestras fuerzas. Nos engrandecemos, nos sentimos sobrados para guiarnos solos sin consultar a un director. Y en vez de ir construyendo nuestra vida sobre la humildad, la renuncia a nosotros mismos y la fidelidad a las cosas pequeñas, nos complacemos demasiado en hablar de cosas grandísimas, de generosidad, de celo apostólico, y así aspiramos, sin estar en paz, a escalar los más altos grados de oración, saltándonos etapas intermedias y olvidando que todavía andamos al principio, todavía vamos gateando en la vida espiritual, y ya soñamos con cosas muy grandes. Reconozcamos que nuestra voluntad todavía es débil y que está llena de egoísmo. Cuando estamos así es porque nuestra alma está llena de nosotros mismos. Todavía estamos llenos de nosotros mismos y es preciso irnos vaciando de muchas cosas, de todo lo superfluo para poder llenarnos de Dios y entonces poder hacer bien a los demás. Y así podemos darnos cuenta cómo nuestro anhelo de un mundo mejor, de una familia mejor, de una sociedad mejor, nace siguiendo este caminito de negarnos a nosotros mismos, de caminar en humildad y así poder ir creciendo cada día más y más en el amor a Dios, y de ese amor a Dios saldrá un amor purificado hacia nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, es decir, a todos nuestros prójimos. De la soberbia deriva la ambición de diferentes maneras, como cuando presumimos demasiado de nuestras propias fuerzas, cuando juzgamos a los demás, cuando pretendemos dominarlos, imponerles nuestras propias ideas y forma de pensar, y cuando no paramos sino hasta intentar gobernarlos,
Siempre queremos tener la última palabra y dominar la sobremesa, las charlas, y casi siempre, cuando hablamos ex cátedra. Santo Tomás dice que la ambición se deja ver en las personas que buscan lucimiento, que están muy lejos de merecer, y en los que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios, ni mucho menos el bien de las almas. La soberbia conduce entonces a la vanagloria, es decir, a querer ser por sí mismo estimado, dejando de atribuir este honor a Dios, que es fuente de todo bien, y queriendo muchas veces ser estimado por cosas de nada, por cualquier cosita, sin merecerlo. Muchos defectos engendran la vanidad. Por ejemplo, la jactancia, que fácilmente hace caer en el ridículo. La hipocresía, que bajo una capita de virtud oculta ese vicio. Y también el ser pertinaz, testarudo u obstinado, nos lleva a defender nuestra propia opinión, de la cual seguirá entonces la discordia, la desobediencia y las críticas duras contra todos nuestros superiores. Y ahora vamos al tema de la medicina también. ¿Cómo hemos de sanar la soberbia? Y veremos cómo el principal remedio contra la soberbia es reconocer prácticamente la grandeza de Dios. ¿Y por qué habríamos de presumir entonces de nuestros bienes naturales o sobrenaturales, como si no los hubiéramos recibido, como si lo hubiéramos fabricado para nosotros mismos y no fuera realmente ordenado para glorificar a Dios? Un buen remedio de la soberbia es repetirnos constantemente que no existimos por nosotros mismos, que hemos sido sacados de la nada por un acto purísimo de amor de Dios, de su amor misericordioso e insondable, que aún continúa libremente manteniéndonos en la existencia, sin lo cual enseguida volveríamos a la nada. Pero para alcanzar esta humildad de espíritu y de corazón, es necesaria una profunda purificación, y no la que nosotros podamos imponernos, porque no es suficiente. Es preciso que la acompañe otra purificación pasiva, por la gracia y la luz de los dones del Espíritu Santo, que destruya nuestra soberbia, que haga caer las escamas de nuestros ojos como a San Pablo, que nos muestre el fondo de fragilidad y miseria que en nosotros subyace, que nos enseñe la utilidad de la adversidad y la utilidad de algo que en este mundo causa horror al escucharlo, y que es la humillación. Al mundo le da horror la humillación, pero este es el camino para avanzar en la humildad. Y conviene tener muy presente a nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, porque después de recibir el halago de parte de Isabel, que le dijo: ¿de dónde acá que la madre de mi Señor venga a verme?, María responde con ese canto maravilloso que es el Magnificat, y lo que ella nos hace notar es que el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas porque ha mirado la humildad de su esclava. María es el modelo perfecto que nos llevará a conocer la profundidad del Sacratísimo Corazón de Jesús. En la adversidad es donde se nos da a entender lo que realmente somos y la gran necesidad que tenemos de la ayuda del Señor. Cuando esta purificación haya tenido lugar, la soberbia y sus consecuencias se dejarán sentir menos en nosotros, porque ya habremos caminado, ya habremos dado pasos en la humildad. Y en lugar de dejarnos llevar a tener envidia de aquellos que natural o sobrenaturalmente están mejor dotados que nosotros, nos acordaremos de que, como nos dice San Pablo, la mano no ha de sentir envidia de los ojos, sino que se ha de alegrar de que los ojos vean en beneficio de la misma mano. De la misma manera, en el cuerpo místico de Cristo, que somos la Iglesia, lejos de dejarnos arrastrar por la envidia, debemos gozarnos santamente, de alegrarnos santamente con los buenos dones que tienen nuestros prójimos. A todos nos ha dado el Señor diferentes dones y hemos de alegrarnos los unos de los otros por todos los beneficios que el Señor nos ha dado y ponerlos al servicio del cuerpo místico de Cristo. Cuando hayamos conseguido esto, la venda de la soberbia caerá de nuestros ojos y la mirada de nuestro espíritu volverá a encontrar la sencillez y la penetración que nos permitirán entrar en la vida íntima de Dios. Y habiendo dicho esto, los dejo para que sigan meditando profundamente. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.